Bueno, antes de mostrar las aplicaciones que puede llegar a tener la difracción, queremos dar algunas explicaciones del propio fenómeno. Bueno, primero que nada, una definición de qué es la difracción. La difracción se entiende como el fenómeno que ocurre cuando una onda que se está propagando se encuentra con un obstáculo que tiene una apertura o lo que conocemos como una rendija. La onda pasa a través de esa rendija, pero cuando pasa al otro lado tiene ligeras modificaciones que pueden ir como desde la intensidad con la que sale como el ángulo en el que sale disparado. Esa difracción o ese cambio que va a tener al otro lado de la rendija va a depender principalmente de dos factores. Uno que es la longitud de onda y otro que es el tamaño de la rendija. Para hacer una correcta difracción, lo ideal sería que tanto la rendija como la longitud de la onda sean proporcionales, ya que si una es más grande que la otra o viceversa, vamos a tener poca difracción. Difracción de rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas de longitud de ondas muy cortas, de orden de 0.1 nanómetros. La disposición regular de esos átomos de un cristal podría actuar como una rejilla de difracción tridimensional para los rayos X. Un haz combinado de esos rayos X incide sobre un cristal y los haces difractados son muy intensos en algunas direcciones, lo que corresponde a una interferencia constructiva de ondas reflejadas en las capas de los átomos en el cristal. Los haces difractados que vemos ahí pueden detectarse por medio de esa película fotográfica, formando un arreglo de puntos conocido como patrón del agua. Ahora, se supone que un rayo incidente forma un ángulo θ con uno de los planos. El haz puede reflejarse tanto en el plano superior como en el plano inferior. Sin embargo, el haz reflejado desde el inferior viaja más lejos que en el superior. La diferencia de recorrido entre los dos haces es de 2 seno de θ. Y los dos haces tienen una diferencia constructiva cuando esa diferencia de trayecto es igual al múltiplo entero de lambda. Entonces, la condición para que la interferencia constructiva se dé es la siguiente expresión que vemos ahí abajo. Se conoce como la ley de Bragg. También sirve para calcular el desplazamiento entre los planos atómicos y así comprender la estructura de esa materia. Bueno, un ejemplo donde podríamos ver otras aplicaciones de difracción, pero en esta ocasión con lo que sería ondas sonoras los podríamos ver en los parlantes, en radios o en amplificadores de sonido. Muchas veces podremos observar que en estos dispositivos tendremos rendijas como estas. Estas rendijas cumplen la función de difractar las ondas sonoras. ¿Cuál es el propósito de esto? Las ondas sonoras provienen de una bocina que está detrás de estas rendijas. Las ondas sonoras chocan con dichas rendijas y se difractan, lo que provoca que las ondas sonoras tengan un mayor alcance en una determinada zona. A diferencia de que sin estas rendijas el radio en el que se podría escuchar el sonido sería mucho menor. Otra manera en la que podríamos entender esto sería con nuestra propia voz. Si tenemos, por ejemplo, una persona que está encerrada dentro de un cuarto, pero tenemos, no sé, digamos una ventana abierta o una puerta abierta, nosotros sin la necesidad de estar dentro del cuarto podríamos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque su voz sale las ondas sonoras de su voz y la puerta o la ventana actuaría como una especie de rendija que permitiría que la onda se siguiera propagando hasta llegar a nosotros. En cambio, si no hubiera ninguna rendija, si estuviera completamente en un cuarto cerrado, nosotros no tendríamos manera de escuchar la voz de la otra persona. Estos serían ejemplos con ondas sonoras. Buenos días, mi nombre es Vicente Duque. En esta ocasión les voy a hablar sobre la refracción y difracción presentes en la formación del arco iris. Como sabemos, el arco iris se produce por la refracción del sol dentro de una gota de agua, y los colores del arco iris corresponden a diferentes longitudes de onda. Para entender esto un poco mejor, vamos a ver la siguiente animación. Como podemos observar, el arco iris aparece únicamente cuando el observador está situado entre el sol y la lluvia. Las gotas de agua difractan la luz del sol, tal como lo haría un prisma, solo que en este caso se considera la forma esférica, así que los rayos de colores se difractan y vuelven hacia atrás, formando un ángulo más o menos de 40 grados con el rayo incidente. Ellos no se reflejan como en el caso del prisma. La luz de las longitudes de onda diferentes se desvían según los ángulos ligeramente distintos. Esta dependencia entre el índice de refracción y la frecuencia de luz se denomina dispersión. Cuando las gotas de nube son muy pequeñas no pueden actuar como prismas, por lo tanto no se produce el fenómeno del arco iris, pero entra en acción la difracción. El resultado es la formación de un arco iris secundario de colores invertidos, que es más débil y queda por encima del primario, y su debilitamiento debe a que la luz se refracta y sale al exterior de cada reflexión interna.
El arco primario se forma por un ángulo aproximadamente de 42 grados y se produce después de una reflexión de los rayos de luz en el interior de la gota, mientras que el arco secundario se forma por un ángulo aproximadamente de 50 grados y se produce después de 2 reflexiones de rayos de luz en el interior de la gota. Observamos también que el arco secundario tiene una anchura angular mayor que la del primario, y la zona que está situada entre los dos arcoíris, el primario y el secundario, es menos luminosa que el resto del cielo. Voy a explicar un poco la imagen de la izquierda. En el número 1 encontramos la entrada del rayo de luz y la refracción dentro de la gota, y hay unas pérdidas por reflexión. En el número 2 encontramos la reflexión interna, también hay otras pérdidas por refracción al exterior. Y en el 3 encontramos la refracción exterior, esta es la que forma el arcoíris primario. Y pues se genera la refracción para un arcoíris superior. Y pues encontraremos ya el número 4, que es la reflexión exterior, que este sería el arcoíris secundario. Gracias por su atención.